Bienvenidos a nuestro programa Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Sean todos bienvenidos con un programa totalmente nuevo, con un tema maravilloso que nos va a ayudar muchísimo a entender muchas de las cosas que estamos viviendo dentro de las iglesias. El día de hoy vamos a empezar a enseñar, a comentar, a preguntar cuál es el gran tema de la Biblia. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Y bueno, me acompañan nuestros amigos Felipe y Humberto. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos una vez más. Un placer el poder compartir este tiempo y sobre todo el poder ir creciendo, descubriendo y sobre todo las herramientas para que podamos estar encausados, sobre todo para hacer la voluntad del Señor y tomar nuestra asignatura y llevarla a cabo. Así es que un placer. ¿Qué tal? Un saludo a todos quienes nos acompañan nuevamente en este nuevo programa, nuevo tema. La verdad es que estamos pues emocionados para ver qué es lo que nos trae el doctor Ernesto y bueno, seguir edificándonos y listos para aprender. Muy bien, pues, ¿cuál será el gran tema de la Biblia? Bueno, antes de decirlo, vamos a hacer un análisis de lo que se enseña en las iglesias de cualquier denominación sobre cuál es el gran tema de la Biblia. Si tú me estás escuchando ahí en casa, probablemente digas o en donde quiera que estés, en la oficina o en el negocio, probablemente tú digas, bueno, el gran tema de la Biblia, sin lugar a dudas, es la salvación. Muchas iglesias, muchas organizaciones enseñan que la salvación es el gran tema de la Biblia. El propósito fue que Jesucristo viniera al mundo para salvarnos por medio de la fe y todo aquel que en él crea, entonces es salvo y fuera de él no hay salvación. Entonces, eso es lo que se enseña en muchas organizaciones, en muchas iglesias, denominaciones, que el gran tema de la Biblia es la salvación. Yo no sé si ustedes han escuchado algo así en relación a la salvación, que enseñen qué es la salvación. Hay quienes dicen que el gran tema es Jesucristo. Uh-huh. Yo había escuchado esa ¿se puede decir versión? O sea, donde el gran tema de la Biblia es Jesucristo. Bueno, ese es el personaje. Okay. Pero el tema, ese es el personaje, definitivamente. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Bueno, muchos dicen pues que es la salvación. Y aquí estamos hablando de muchas organizaciones evangélicas donde se enfocan a hacer eventos evangelísticos. O sea, hacen desayunos, campañas, salen a las calles, reparten folletos, etcétera. Todo está enfocado al evangelismo. ¿Por qué? Porque ese es el gran tema. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, en la iglesia no enseñan cuál es el gran tema, pero pues si en la iglesia se la pasan evangelizando, pues ¿cuál creen que es el gran tema? El evangelismo, la salvación, ¿verdad? Es llevar a la gente a Cristo. Es lo que más promueve, ¿no? Digo, los actos hablan, ¿no? Bueno, voy a hablar de otra iglesia que es la iglesia popular, la más grande iglesia en México y en América Latina. Ellos enseñan que el gran tema de la Biblia es la iglesia. Estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia católica enseña que el gran tema de la Biblia es la iglesia. Dicen ellos que todo el esfuerzo en el antiguo pacto era que viniera un Salvador y Señor para establecer su iglesia. Y Jesucristo fue el que vino a establecerla resucitando de entre los muertos y luego por 40 días se les apareció y
con los apóstoles tenía una relación estrecha, dejando de entre todos los apóstoles como su representante a uno de ellos. Estoy hablando de San Pedro. San Pedro, correcto. Entonces, ellos enseñan que solamente hay una y única verdadera iglesia. Por lo tanto, es algo exclusivo, es algo que no se puede repetir, no se puede duplicar el sucesor, que es San Pedro. O sea, esta es la única iglesia, dejó a un único sucesor, y este sucesor a su vez deja otro sucesor, y así se va por los siglos de los siglos, por diferentes personajes aprobados única y exclusivamente por esa iglesia. ¿Me explico? Ellos dicen que ese es el gran tema de la Biblia y que fuera de eso no hay iglesia, no hay salvación, no hay comunión, y casi lo que están diciendo es que fuera de esa iglesia no hay Dios. ¿Sí? Bueno, estamos hablando pues de la Iglesia Católica, y ese es el tema de ellos. Eso es algo pues que se enseña, y que muchas personas, cuando alguien les quiere hablar de Dios, dicen no, tú estás fuera de la iglesia, porque nada más hay una, que es la verdadera, la única, la genuina, la auténtica, y fuera de esto no hay Dios, no hay salvación, no hay nada, ¿no? Claro, hay corrientes de la Iglesia Católica que no están tan de acuerdo, ¿no? Y dicen, bueno, ya por ahí hace unas décadas atrás, uno de los vicarios o de los papas, ¿verdad?, dijo que los que no eran católicos, pero creían en Cristo, eran los hermanos separados, ¿no? Así se llamaron. Así se llamaron hace varias décadas atrás, ¿no? Y bueno, esa es parte de la historia. Bueno, si nos ponemos a escarbarle un poquito a la historia, pues nos vamos a dar cuenta que los primeros siglos, después del nacimiento de Cristo, pues como tal no existía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Recordemos que Roma fue el imperio que más persiguió a los cristianos. Sí, claro. Que los tomaban, a los que tenían a Cristo como su Señor y Salvador, los tomaban y los mataban. Había varias formas de matarlos. Algunos los crucificaban y a otros pues los metían en el Coliseo, ¿no? En los coliseos, en los circos romanos. ¿Sí recuerdan qué pasaba ahí? No sé si quieran comentar. Pues lo poco que he leído, bueno, que sí, durante esos primeros años, que será del año, bueno, del 33, que murió Jesús, al año que 300, 200, por ahí, fue cuando el periodo de persecución hacia los cristianos, ¿no? Donde, pues, los perseguían muy duro, y incluso, pues, yo sí llegué a leer, pues, escenas donde se metían al Coliseo, y bueno, ahí los echaban a los leones, ¿no? Y diferentes ahí tipos de, pues, diversión, ¿no? Pero, exacto, eso era más pero realmente, pues, era una persecución muy cruel, ¿no? Muy dura. Sí, el mismo Pablo, antes se llamaba Saulo, y él era de parte de los judíos y de parte de Roma, tenía la autorización de perseguir y matar a los cristianos, ¿verdad? Hasta que tuvo su encuentro, y bueno, ya no sabemos la historia ahí en Hechos 9, si mal no recuerdo. Entonces, por muchas décadas y siglos, Roma persiguió a los cristianos, hasta que allá por el 313, Constantino, siendo el emperador, se dio cuenta que no podían parar el crecimiento. Y dijo, pues mejor adoptemos, y fue cuando por primera vez Roma se declaró como seguidores de Cristo, y bueno, de ahí a varias décadas y varios siglos empezó la transformación y la formación de lo que hoy conocemos como la Iglesia
Apostólica Romana, ¿verdad? Que bueno, no es así tal cual lo dicen en la historia, ¿no? Que después de Pedro, fulanito, sultanito, hasta el actual, sí, ¿no? Sí, no, hubo un periodo muy fuerte de persecución y no sé, miles de cristianos o millones no habrán muerto en ese periodo, ¿no? Entonces, por un lado vemos un sector de la iglesia evangélica que dice que el gran tema de la Biblia es La salvación. la salvación. Y vemos un sector muy importante y muy grande de la iglesia católica, dentro de su doctrina, de su filosofía, enseñan que el gran tema de la Biblia es la iglesia, ¿correcto? Y que fuera de esa iglesia, que es la única, la verdadera, la auténtica y la genuina, pues no hay salvación. Y algunos extremistas dentro de la iglesia católica, algunos sectarios dentro de la iglesia católica, dicen que no hay Dios fuera de ellos. Toman una postura, Ernesto, similar a la de los judíos, ¿no? De que al ser ellos el pueblo elegido, nadie fuera de ellos, o sea, los gentiles, nadie más podía acceder, ¿no? A Dios, ¿no? Que eso después lo vino y lo cambió Pablo, ¿no? Pero algo similar, ¿no? Que solamente fuera de ellos, nada, ¿no? Aquí hay algo importante. Hay una palabra que es una palabra que no la sabemos y en algunas ocasiones la han mencionado. Y cuando alguien le quiere compartir a alguien de Dios, luego dicen, oye, ¿de qué secta eres? O sea, ¿de qué grupo religioso eres? Pero la palabra secta se usa en un sentido para denigrar, para menospreciar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, quiero explicar un poquito qué es secta. Todo grupo religioso, cualquier grupo religioso, el que sea, como se llame, que diga que fuera de ellos no hay salvación o fuera de esa organización no hay una sana doctrina o fuera de esa comunión denominacional que ellos tienen, no pueden alcanzar el cielo, eso es una secta. Okay. Entonces, quiero aclararlo, porque dentro de la iglesia evangélica hay muchas personas sí, claro. que son sectarias. Claro. O sea, dicen, nada más los de nuestra organización o nada más los evangélicos que tienen estas características somos salvos. Lo mismo dicen algunos católicos, y estoy hablando de jerarcas. Sí. Dicen, fuera de esta organización o fuera de esta iglesia, no hay salvación. O sea, estamos hablando de personas sectarias. Eso es secta. O sea, toda persona que diga que si no piensas como ellos, o te congregas como ellos, o tienes la liturgia que ellos tienen, o no te vistes como ellos se visten, o no haces lo que ellos hacen, no. Estás excluido, no hay salvación. Y bueno, hay algunas organizaciones que son bastante estrictas en eso, ¿no? Como por ejemplo los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová que los evangélicos no los consideran evangélicos, los católicos tampoco los consideran evangélicos. Ellos son bastante sectarios. Tienen las características. Sí, si no eres de la organización, secta, ¿no? Si no formas parte de ellos, estás fuera, ¿no? Y hay algunas organizaciones que se pueden decir evangélicas, que son muy sectarias, pero no todos, sino un porcentaje importante. Hay organizaciones que dicen, si no eres de la iglesia de los santos de los últimos días, por ejemplo, dice, y si no crees en, pues sí, probablemente sí seas nuestro hermano, probablemente sí, pero quién sabe, ¿no? Y por eso hay organizaciones evangélicas que reciben creyentes que ya recibieron a Cristo en otra organización y los vuelven a bautizar en su organización. Porque el anterior no vale. No, porque ellos no fueron testigos de su conversión. Por ejemplo, los bautistas. Si tú quieres ser miembro de una iglesia bautista y ya recibiste a Cristo y ya fuiste bautizado
en otra iglesia, llámese presbiteriana, metodista o una pentecostés, lo que sea, la gran mayoría, no estoy hablando de todas las iglesias bautistas, porque también Hay variantes. hay organizaciones bautistas pequeñas y organizaciones bautistas más grandes, depende de la organización, pero en la que yo llegué a participar hace muchísimas décadas atrás, cuando era un adolescente, un jovencito, venían personas creyentes y los volvían a bautizar, porque no es que no valiera, es que ellos no fueron testigos. Tenían que ver, entonces los volvían a meter al agua y bueno. ¿Seguirá eso, Ernesto, todavía? Claro. Sí. Claro que sí. Entonces, secta es toda persona o todo grupo de personas que aseguren que ellos tienen la verdad absoluta y fuera de ellos no hay salvación. O a lo mejor dicen, no, a lo mejor sí hay, pero quién sabe, ¿verdad? Quiénes sean. Lo que sí es que nosotros sí estamos bien aseguraditos y los demás quién sabe. ¿Me explico? Eso es secta. Okay. Entonces hay personas sectarias dentro del catolicismo, personas sectarias dentro de las iglesias evangélicas, personas sectarias dentro de organizaciones como mormones, como testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Aún yo llegué a conocer bautistas sectarios que decían, si no eres bautista, quién sabe qué cosa serás. Te estoy hablando de décadas atrás, ¿no? Ahorita no me ha tocado, pero no dudo que se mantenga, porque es un asunto espiritual esto. ¿Me explico? Sí. Muy bien, entonces, sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay otras personas que dicen que el gran tema de la Biblia es el discipulado, ya que Jesucristo invirtió más de 3 años, principalmente con 12 personas, conviviendo con ellos, dejándoles una gran comisión de ir y hacer discípulos en todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, la gran comisión, dicen, es el gran tema. Dicen es hacer discípulos. La gran comisión o el gran tema de la Biblia, ¿no? Es hacer discípulos. Sí. Ahora, ¿qué es hacer un discípulo? No sé si ustedes, un discípulo. ¿Qué se imaginan que es hacer un discípulo? Como un alumno, alguien a quien le enseñas. Por ahí vas. ¿Qué es discipular? Muchos dicen, no, es que yo estoy en un discipulado, o te presento a mis discípulos, o miren, yo tengo estos discípulos. Cuando Jesús escogió de entre sus discípulos a 12, los llamó apóstoles. Pero, ¿qué cosa eran los discípulos? ¿O por qué se dicen discípulos? Bueno, los discípulos son las personas que adquieres, que se le da cierta cobertura, por así decirlo, para darles una enseñanza y para poderles compartir, ¿no? Y guiar lo que se está promoviendo en este caso. Llámese la fe o la corriente que cada quien pueda tener, ya sea bautista, ya sea... Sí. Pero, ¿cuál será la definición de qué es un discípulo? ¿O qué es discipular a alguien? Bueno, ahí les va. Discipular a alguien es la capacidad que tengo de reproducirme en otra persona. Eso es el discipular. Por ejemplo, Jesús llamó ¿a cuántos? 12. A 12, pero él tenía más discípulos. Sí, de todos escogió a 12. Sí, había el grupo de los 70, ¿se acuerdan? Sí. Entonces escogió a 12 y los llamó apóstoles. Pero discipular es la capacidad que se tiene ¿de qué? De reproducirse en otra persona. Por ejemplo, ¿cuál fue el éxito de Carlos Marx? Que se reprodujo en otras personas. Esos eran sus discípulos. ¿Me explico? Okay. ¿Cuál fue el éxito de Hitler? Que se reprodujo en otras personas. Eran sus seguidores. Okay. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, en México, por ejemplo, nuestro presidente tiene discípulos. O sea, tiene personas en las que él, Andrés Manuel López Obrador, se ha reproducido. Y hay personas que
lo siguen etcétera, etcétera, tal cual. Entonces, ¿qué es discipular? La capacidad que se tiene ¿de qué? De reproducirse. De reproducirme en otra otras persona, personas. en el área ideológica, ¿no? En todo. En las ideas. ¿no? En las ideas. Entonces, pues, tienes, si tienes discípulos que creen como creen, es porque el que los discipuló, eso es lo que él cree. Pero tiene que ver el discipulado con que la persona se reproduzca en la otra persona. Se puede decir que el alumno, si imita a la otra persona, no se podría considerar discipulado. Tiene que ser transmitirle de una persona hacia otra, ¿no? Miren, una cosa es que los alumnos vayan a la escuela y aprendan del maestro, y otra cosa es que el maestro se reproduzca en el alumno. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. ¿Sí? No solamente es un asunto de aprender, porque muchos dicen, tengo un discipulado. ¿Y cada cuánto los ves? No, pues, cada 15 días. No, el discipulado no es un asunto de horarios. Es un asunto de que tú les transmites a la persona tu esencia, tu conocimiento, tu estructura de pensamiento, todo lo que tú eres. ¿Me explico? Entonces, por eso Jesús pasó tanto tiempo con ellos, ¿no? De alguna manera él se estaba reproduciendo en ellos. Por eso los llamaron cristianos, o sea, cristos chiquitos. ¿Por qué? Porque le decían, aún tu forma de hablar te delata. ¿Me explico? Tengo la capacidad ¿de qué? De reproducirme en otra persona. Interesante. Entonces, hay iglesias que dicen que el gran tema es que el discipulado. Bueno, vamos a ver lo que dicen otras iglesias, ¿sale? Otras iglesias dicen que el gran tema de la Biblia es la alabanza y la adoración, ya que en el cielo, según algunos pasajes bíblicos, lo que vamos a estar haciendo durante toda nuestra eternidad, por los siglos de los siglos, es alabarlo y adorarlo. Por lo tanto, aquí, en nuestro mundo, en esta tierra, nuestra única razón para vivir es alabarlo y adorarlo. O sea, que fuera de la alabanza y la adoración no hay destino, fuera de la alabanza y la adoración no hay asignación, fuera de la alabanza y la adoración no hay nada que hacer. Lo único que hay que estar haciendo es alabarlo y adorarlo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en los cielos se tiene que reproducir en la tierra. ¿Y qué es lo que están haciendo ya en los cielos? Pues alabarlo y adorarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner coros, hay que poner muchos músicos, hay que comprar bocinas, hay que hacer reuniones donde la gente venga y lo alabe y lo adore, porque ese es el gran tema de la Biblia. Sí. ¿Cómo ven? Sí, lo he visto. Entonces, hay iglesias. Sí, se caracterizan en algunos programas pasados, lo comentábamos, ¿no? Hay iglesias en las que se enfocan en la alabanza y gastan o invierten muchísimo en equipos, y ese es su máximo. Inclusive yo conozco algunas iglesias así o congregaciones en las cuales abren sus escuelas de música, así como los que se enfocan tanto en el discipulado, que se menciona, igual abren sus institutos bíblicos y así, ¿no? O sea, tienen su gran tema. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema para ellos. Sí, y llegas a su reunión y se avientan más de 1 hora, 2 horas alabando y adorando. Terminan, dan una plática de 30 a 40 minutos relacionada. Siguen alabando. A la forma de alabar, la forma de adorar, etcétera. Te terminan y siguen. ¿Por qué? Porque ese es su gran tema. Inclusive cuando piden diezmos y ofrendas, dicen que es una forma de alabar. O sea, todo lo enfocan a eso porque va variando. Sí, definitivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro tipo de iglesias locales, ¿sale? Algunos dicen que el gran tema de la Biblia es manifestar la vida sobrenatural y milagrosa de Jesucristo a través de los
milagros y las señales. Por lo tanto, las prácticas de milagros, señales, prodigios, es algo cotidiano para los creyentes y se dedican a impartir sanidades, liberar a las personas de los endemoniados, hablar en otras lenguas, interpretar las lenguas, orar para que se resuciten muertos, practican la imposición de manos, dar y recibir lo que le llaman el toque del espíritu, se la pasan viendo ángeles y demonios, estoy viendo un demonio, mira, me visitó un ángel, y siguen metidos todavía en los temas, liberando personas mediante intercesión, guerra espiritual. Ellos siguen metidos en la guerra espiritual, en las casas, en las colonias, en las ciudades, ¿verdad? Liberándolos de demonios. Inclusive hay ciertas manifestaciones que ellos toman como señales divinas, ¿no? Que existen en las iglesias, como por ejemplo la Santa Risa, o lo que se llama el polvo de oro. Dicen, mira, me cayó polvo de oro. Y sí, tú los ves y lo han juntado y lo han llevado a alguna joyería y dicen, no, pues sí es oro. Pero están tan metidos en esas cosas que para ellos el gran tema es todo lo sobrenatural. Fíjate que yo nada más he visto algo similar en televisión, ahí en algún canal que todos conocemos, ¿no? Y precisamente en ese canal es donde he visto ese tipo de, no sé si decir reuniones, Ernesto, donde, sí, son reuniones donde de iglesia, se enfocan en ese tipo de actos, ¿no? Donde eso es lo que impera durante toda la reunión. O sea, tú puedes, y brincan de una a otra, ¿no? Brincan a lo mejor la imposición de manos, luego que la guerra espiritual, o sea, van brincando de cada acto sobrenatural a otro, ¿no? Me acuerdo que en varias ocasiones yo vi que decían que se embriagaban del Espíritu Santo y así como que se tambaleaban y casi se abrazaban. Compadre, que... Y le digo, ¿qué onda? No, es que está embriagado del Espíritu Santo. Sí. Mira, yo sobre ese tema digo, no dudo que el Espíritu Santo pueda hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Me queda muy claro, ¿no? Pero también creo que quizás ese punto es de los puntos que más también pueden hacer daño a la fe o a las personas, ¿no? Porque a veces, y digo, muchas personas me han comentado que a veces ese tipo de reacciones o de actos, cuando no son realmente genuinos, pueden caer en un descrédito para las personas de fe, ¿no? O sea, porque las personas que ven eso de afuera, más allá de interesarse, lo ven como un show, como un tipo evento arreglado, ¿no? Como para ahí obtener otro tipo de beneficios. Entonces eso yo creo que hace mucho daño a la iglesia como tal. Yo creo que eso nos pega, ¿no? O sea, de hecho, se ha convertido en una mofa. Sí, Tristemente. Yo creo que sí, no dudo, o sea, no dudo en que cosas sobrenaturales puedan suceder, manifestaciones de parte del Espíritu Santo. Pero debe ser, yo creo que de una manera genuina. Yo creo que hace mucho daño a la iglesia cuando estas cosas se manipulan o se juega con ellas, ¿no? O sea, no sé. Pues es que hay pastores que todas las reuniones o casi en todas las reuniones lo que impera es el asunto de las manifestaciones, ¿sí? Hay muchos pastores. En Guatemala está el pastor Cash Luna, ¿sí? En México tenemos a varios, ¿no? Donde en Estados Unidos quien tuvo mucha fama por todo esto es Benny Hinn, y bueno, o sea, hay muchos ¿verdad? Sí. Que se enfocan en eso, en el toque del espíritu y los milagros y las señales, y no es que uno no crea. Claro, claro. Sí, el problema es que de eso hacen su gran tema y no hay otro tema. ¿Me explico? Y y hay personas que me dicen que están empezando a caminar en la fe, están empezando a creer en Cristo y me dicen, oye,
¿Y por qué no se juntan todos? Así como los católicos que se juntan y pues tienen un papa, dicen, y pues todos dicen lo mismo, todas las misas es lo mismo. ¿Por qué ustedes no se juntan? Y el problema o la respuesta es, no nos podemos juntar porque cada organización o cada pastor o cada denominación o cada apóstol con sus iglesias bajo su cuidado, ellos traen su gran tema y cada quien trae un gran tema que no coincide con el de la otra organización. ¿Me explico? Entonces, es imposible unirnos. ¿Por qué? Porque cada quien trae su gran tema. Entonces, este es otro gran tema. Sí, lo de los eventos sobrenaturales no van a coincidir con los que tienen la alabanza y la adoración, ¿no? Van a chocar o no van a estar de acuerdo ahí en sus reuniones, ¿no? Así Con es. todo respeto, cada quien está encauzado en su propio. Muy bien. Otro tema. Vamos a ver otro tipo de iglesia. Bueno, hay quienes dicen que en el principio de todas las cosas, una vez que Dios hizo todos los elementos de la creación, al final hizo su máxima obra. Varón y hembra los hizo. Los puso en un hermoso huerto llamado el Edén y les dijo que se multiplicaran, que fructificaran, que sojuzgaran, que llenaran toda la tierra. Por lo tanto, el gran tema que estas iglesias enseñan y predican es la familia. Porque la familia es la institución sobre la cual se establecen las bases para edificar cualquier sociedad. Incluso dicen la familia fue la primera institución creada por Dios. Por lo tanto, ese es el gran tema de la Biblia. Y el papel y la función del hombre es este, el rol o la función de la mujer es este otro, los hijos tienen esta función y empiezan a establecer responsabilidades y derechos en cada uno de ellos. Y entonces se convierte que el gran tema es la familia feliz. Y empiezan a enseñar que el gran tema es la familia. Y tú vas a esas iglesias y todo está enfocado en la familia. Donde el pastor se involucra, ¿no? En los roles familiares, ¿no? Y dan ahí sus consejerías. No. Todos los congresos, todas las enseñanzas, por ejemplo, hacen congresos sobre el matrimonio, hacen otro sobre el hombre, otro congreso sobre la mujer, otro sobre los hijos, o padre-hijo, madre-hija. La temática toda la familia va englobada a la familia. Todo es la familia. Okay. ¿Y por qué? Y estas son las bases. Es que en el principio fue lo que Dios hizo. Fue la primera institución. Entonces, ¿cuál es el gran tema? La familia. Entonces, no hay otro tema. Todo tiene que ser la familia. Entonces, tú vas a la iglesia y ¿de qué crees que te predican el domingo? La familia. ¿Y el miércoles? La familia. ¿Y el viernes? Me imagino que la familia. ¿Y las oraciones para qué tienen que ser? Todo para la familia. Para la unidad de la familia. La Y protección. todo. Sí, todo lo que engloba, ¿no? El tema de la familia, hijos, padres, ¿no? Todo, absolutamente todo. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro tipo de iglesias. Hay otras iglesias que dicen, bueno, estos se van un poquito antes de la familia incluso. Dicen, antes de que hiciera Dios todas las cosas, todo estaba desordenado y vacío. No sé si recuerdan allá Génesis, así, ¿no? Así inicia Génesis. Sí, ¿no? en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y todo eso, ¿no? Dice, estaba todo desordenado y vacío. Correcto. Entonces, que todo lo que fue hecho de lo que no se veía, y que todo lo que Dios hizo, lo hizo por fe. Entonces, todas las cosas que nos pasan, pues es un asunto de fe. Y todas las cosas que no nos salen bien, es porque no tuvimos fe, por falta de fe o por incredulidad. ¿Me explico? Entonces, por donde veas la Biblia, te vas a encontrar a hombres y mujeres que tenían fe e hicieron grandes cosas,
ahí nos habla la Biblia, conquistaron reinos, taparon boca de leones, hicieron justicia, alcanzaron promesas, y bueno, es una listonona, ¿no? Muy grande. Pero también te vas a encontrar que aquellos que no tuvieron fe, pues no alcanzaron las metas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gran tema de la Biblia entonces? Pues la fe. Hay que aprender, y ellos hablan de desatar la fe, hablar por fe, hacer una confesión positiva, y todo está enfocado en la fe. Yo hace muchos años, fue en ¿qué año fue? En el 88, me fui a una ciudad del centro de la República Mexicana por un año a un hospital a hacer unas prácticas médicas dentro de mi carrera, y conocí una iglesia donde yo aprendí esto. Todas las enseñanzas Estaba centrado en la fe. Y el eslogan de la iglesia era palabra de fe. Okay. Y si a alguien le iba mal, no tuviste fe. Y si alguien cometía algún error o algo, pues simple y sencillamente ponte a cuentas con Dios. ¿Tienes fe que vas a salir? Sí, pues ponte a cuentas con Dios. Y listo, vámonos a seguirle. Y yo aprendí mucho, ¿no? Pero definitivamente son iglesias que se enfocan todo a la fe, y ahí te enseñan a lo que es la confesión positiva. Entonces, ahí no existe. ¿Sería lo mismo como el decreto? No, ellos son. Decretas que va a ser así por fe y lo ves hecho, y aunque no lo veas, tú ten la certeza, ¿no? De ahí parte esa manera de decretar. Si tú no puedes decir, me siento un poquito mal, como que me quiere dar gripa. No, reprendo esa palabra y declaro que eres sano por la llaga de Cristo, y tú no eres enfermo, y repite conmigo. Y yo, yo. Entonces, se meten tanto en eso que todo está relacionado con eso. Todo está. No puedes decir, están haciendo recorte en el trabajo. No. Oren para que no me recorten a mí también, ¿no? No. Si ya lo creíste, te van a recortar, pero si tú crees que no, a ver, repite conmigo, yo tengo mi trabajo y yo tengo, y te ponían. A decretarlo. Sí. Por fe. Sí. Y no estoy diciendo que no hay que tener fe. Sí, claro. Y no estoy diciendo que no hay que cuidar nuestras palabras. Claro que hay que cuidar nuestras palabras. Lo que estoy diciendo es que para ellos ese es el gran tema, no hay otro tema. Como los demás que hemos estado ahorita poniendo. Es lo que estaba ahorita pensando. Creo que todos estos temas o gran temas que has mencionado quizás no están del todo erróneos, ¿no? O sea, se deben de alguna manera manejar en algún momento, pero quizás no son el error aquí, quizás es la enfocarse, ¿no? O totalmente abocarse a esos temas, o tomarlos como el gran tema. Yo creo que es eso, o sea, yo creo que ninguno de los gran temas que se han estado mencionando, yo creo que ninguno está mal, ni es malo. Yo pienso que el enfoque al que quieres llegar tú, Ernesto, es más bien que no se le debe de dar prioridades a lo que no, sino hay que más bien buscar ese propósito. Lo que pasa es que todavía no decimos cuál es el gran tema. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí. Pero hasta ahorita los que hemos analizado, pues, como dice Felipe, a lo mejor, pues, o sea, son temas que a lo mejor se deben de manejar, se deben tocar. Sí, como dice Ernesto ahorita. Me imagino que el error incide en que lo toman como el gran tema, y sobre eso todo ejecutan, se encapsula en eso. Exacto. Y yo creo que por ahí va hay que esperar, pero. Sí, voy a mencionar. Ponle freno. Voy a mencionar otro tipo de iglesia. Creo que ya va a ser la última, creo que ya nos queda poquito tiempo. Sí, me están haciendo señas de que sí. Bueno, entonces, para otro tipo de iglesias dicen que el gran tema es llevar una vida recta, santa y de buenas obras. La mejor manera de identificar y reconocer a un verdadero cristiano es a través de sus frutos, ya que la fe sin obras es muerta,
¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerás. Simple y sencillamente, dicen, la gran mayoría no dan fruto. No hay obras que coincidan con lo que dicen tener. O sea, la mayoría de los cristianos dicen, pues nomás van a la iglesia, levantan las manos, gritan y hacen el show, pero pues no hacen fruto, no hay frutos. Entonces, lo más importante, dicen estas iglesias, es que hay que tener fruto. Que ese es el gran problema del cristianismo, la falta de fruto, la falta de obras verdaderas, la falta de acción, y que ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque como iglesia no hemos enseñado que el gran tema de la Biblia es llevar frutos o hacer obra. Entonces, estas iglesias están enfocadas en las obras. Entonces, empiezan con obras y dentro de ese tipo de iglesias, pues podemos encontrar iglesias que se enfocan a, por ejemplo, a servir a los necesitados, a los menesterosos, ¿no? Servir a tu prójimo y amarlo como a ti mismo. Dicen, ¿sabes qué? Hay que dar frutos, haciendo bien a las personas. Entonces, visitan, los niños, de la calle o las personas, con problemas de alcohol, de drogas, hospitales, cárceles, y todo está enfocado a obras. A obras. Y entonces, cada vez que le das a dar de comer a un hambriento, o le das de beber a un sediento, o visitas a un enfermo o a un preso, o le das ropa a quien no la tiene, haz de cuenta que lo estás haciendo al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dice en los evangelios, ¿no? Entonces, ese es el gran tema de la Biblia. ¿Cuál? Dar obras. Entonces, hay mucho tipo de obras. Claro. Hay mucho tipo de obras, ¿no? Hay ese tipo de obras, pero también está el otro tipo de obra, las obras de santidad, ¿no? De que son personas muy solemnes, muy serias, que no conviven con nadie. Que caen en religiosidad. Sí, porque no se juntan con los del mundo, así sean su familia. Dicen, no, son fiestas del mundo, yo no practico, no quiero oír ninguna musiquita romántica, nada. No. No me quiero contaminar, ¿no? Exactamente. No me quiero contaminar de eso. Entonces, ese es otro tipo de iglesias que están enfocadas a las obras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen cultos todos los días, tienen reuniones casi diario, que la de oración, que la de estudio, que la de ayuno, y todo 24/7 casi porque están enfocados a no contaminarse y a demostrarle a todo el mundo que ellos sí son cristianos y traen su Biblia siempre con ellos en el brazo, en la mano, y que se visten de determinada manera, que las damas, las señoras, o las jovencitas que van a esas iglesias, pues son muy recatadas, se visten de tal manera, no se pintan, no andan exhibiéndose, no andan entalladas, su cabello largo, los señores, pues, de manga larga. Corbata, ¿no? Sí, incluso hay algunas, iglesias que prohíben que las personas tengan barba y bigote, porque sacan que detrás de la barba y el bigote ocultan sus pecados. Y es en serio, o sea, no es de broma. Detrás de la barba y el bigote. Hay personas que no pueden predicar, no pueden asistir a una iglesia porque hay cosas que están ocultas. Sí. Un extremismo, ¿no? Digo, en mi opinión, ¿no? Pero yo creo que hay de todo, pero sí, yo creo que se puede caer en un extremismo que no es sano, ¿no? Sí. Muy bien, pues aquí ya estamos terminando este programa. Todavía no entramos a ver cuál es el gran tema, pero estamos viendo para lo que muchas, y claro, nos faltan muchos. Hay otras iglesias que hacen énfasis en el dinero. Todo gira alrededor del dinero, y siempre hablan de finanzas, y siempre hablan de prosperidad, y siempre hablan de que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro en relación al dinero o a los negocios, ¿no? Y todo gira alrededor de eso, ¿no? Y podemos sacar mucho tipo de iglesias, ¿no? Donde cada quien trae su gran tema. Nos despedimos, Felipe, Humberto. Pues es un verdadero placer una vez más estar contigo, Humberto, Doc, un verdadero placer. Y pues me quedo muy, muy entusiasmado para el próximo programa. Espero y que nos puedan acompañar, y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.
Bueno, igualmente, gracias por acompañarnos. Yo creo que ahora sí nos quedamos como telenovela de viernes, ¿no? Así como que en lo más emocionante, es corte, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí hemos aprendido cosas muy interesantes. Y bueno, los invitamos a acompañarnos en el siguiente programa pues, para ver cuál es el gran tema, ¿no? De la Biblia. Muy bien, pues amigos, muchas gracias, porque están aquí al pendiente. Créeme que va a ser algo muy interesante el que tú conozcas cuál es el gran tema de la Biblia. Y por lo pronto te pido que empieces a identificar la iglesia local, dónde te congregas, para que te pongas a analizar, a pensar y a preguntarle a Dios, esta iglesia, ¿cuál es el gran tema? ¿Cuál es el gran tema que ellos tienen? Y bueno, te vas a llevar muchas sorpresas de lo que vamos a ver en nuestro próximo programa, porque ya vamos a empezar a hablar de cuál es el gran tema de la Biblia y cómo todos estos temas que tocamos ahorita deben existir, pero alrededor de ese gran tema. Así que seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, Humberto, Felipe, por estar aquí con nosotros y seguimos en contacto. Gracias.